es el verdadero símbolo. Ese sí es un corrientazo de verdad. Total, sí. Bueno, muy bien. Es Mauricio Collazo, siempre atento a lo que pasa en nota judicial. Y bueno, otro alto funcionario del gobierno imputado por la Fiscalía. Y la noticia en el mundo hoy, aparte de los incendios en Chile, tiene que ver con estos poderosísimos trenes de la Renfe de España, que es una red ferroviaria fantástica, pero que esta vez está en problemas porque ahí hay víctimas. Ahí hay víctimas y Juan Carlos Iragorri nos va a contar y ya complementamos esta información, Blau, porque es muy importante, muy interesante lo que nos cuente ahora Iragorri y Eva también, que está viviendo lo que pasó con trenes descarrilados en España. Hay una tragedia. Juan Carlos, cuéntenos un poco así charladito a los amigos de Tarde Pero Llego, como si estuviéramos tomando café. Andrés, es una noticia muy grave la que ocurrió hace algo más de 24 horas. Aquí eran cerca de las 9 de la noche ayer. En este momento aquí son las 11:39 de la noche, cuando se empezaron a conocer noticias sobre dos trenes que supuestamente se habían descarrilado, se habían estrellado en la provincia de Córdoba, en el sur de España, en Andalucía. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que venía un tren de Málaga, que está en la costa mediterránea, en Andalucía, hacia Madrid. Venía un tren de Irio, que es una empresa privada, Este tren de Ilio venía desde allá y estaba yendo, ese tren iba en dirección sur-norte, el tren de Irio. Y de norte a sur iba un tren que viajaba de Madrid a Huelva, que es otra ciudad que está en Andalucía, en el sur de España. Los dos trenes eran trenes de alta velocidad. Aquí en España la alta velocidad se le conoce como AVE, justamente es como la sigla. ¿Qué ocurre? Iban en una recta, uno en un sentido, otro en el otro sentido, más o menos a 200 kilómetros por hora, algo más de 200 kilómetros por hora, los dos. Uno de los trenes, el tren de Ilio, invadió la carrilera del otro tren y no se sabe exactamente por qué. Unos vagones del tren se fueron a la carrilera del otro tren y no los frenos automáticos que funcionan en estos casos por la emergencia no pudieron activarse porque el estrellón se produjo 20 segundos después. Entonces, naturalmente, el tren de Renfe, que es otra empresa, la empresa estatal de trenes aquí en España, llevó la peor parte porque unos vagones de ese tren, al ver que se estrellaba con el tren de Irio, se fueron hacia un costado de la carrilera, de los rieles, y ahí había una especie de abismo pequeño de 4 metros, pero desde luego a esa velocidad, pues los trenes se estrellaron y quedaron convertidos realmente en una especie de amasijos de hierro retorcidos. Número de muertos hasta este momento, 40 muertos. Número de heridos, 120. Y hay varios de ellos en cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos. Hoy habló el presidente del gobierno español, que se trasladó hasta el lugar, Pedro Sánchez, y dijo lo siguiente, oigan lo que aquí está. Y esa es una de las ideas que me gustaría también trasladar a la ciudadanía española, que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Lo peor del asunto, Andrés, es que hay todavía 2 vagones que no han podido ser investigados bien porque están realmente destrozados en medio de esa especie de pequeño precipicio. De modo que ahí está la Guardia Civil tratando de identificar. Es probable que haya más cadáveres, es probable que haya más muertos, pero esto es un accidente muy grave aquí en España porque la alta velocidad, que funciona muy bien en términos generales, empezó en 1992 con los trenes de Madrid a Sevilla. Y termino con esto porque muchos oyentes estarán preguntándose, ¿y cuál es la causa? Bueno, no se sabe. Al parecer, ojo, esas vías habían sido remodeladas, esos rieles hace muy poco, les habían invertido mucho dinero y el tren de Irio había sido revisado hace muy pocos meses, pero están diciendo que posiblemente una mala soldadura en un riel pudo haber causado el accidente. Imagínense ustedes el desastre si un riel queda mal soldado y un tren va a 200 kilómetros por hora, lo que puede pasar. Ahí estamos ante un accidente verdaderamente terrible, Andrés. No, terrible. Juan Carlos, de hecho, ya están diciendo que se había dado desde hacía un tiempo varias quejas de personas que habían utilizado ese trayecto en tren y decían que había en ese tramo, precisamente atravesando ese pueblo, sentían que el tren vibraba más y saltaba más, y
y que esa queja ya se había dado a conocer y que sin embargo no se hizo nada. Como dice el presidente Sánchez, ahora lo que hay que buscar son las responsabilidades, qué fue lo que pasó y tratar de que no vuelva a pasar. Pero la verdad, una verdadera tragedia porque, claro, ya los medios españoles comienzan a sacar las caras de las víctimas que están ahí y las tragedias son inimaginables. Una niña de 6 años que, por ejemplo, de regalo de Reyes le habían dado ir a Madrid a ver El Rey León, iba con sus padres, con su hermano y con su primo, solo ha sobrevivido ella. Una niña de 20 años que está escribiendo dónde están sus padres, porque sus padres viajaban en el tren, eran 2 fotógrafos que además tenían una cita con los Reyes de España en las próximas semanas por un evento y se ha quedado sin padres a la edad de 20 años. La verdad es que las historias son tétricas. No es. Y además, y termino con esto, Andrés, mire, yo por ejemplo he cogido ese mismo tren, por lo menos 10 veces, y es más, debo cogerlo nuevamente en un fin de semana del mes de febrero. Ya se imaginará lo que piensa uno cuando va a pasar justamente por esos memoriales. Ya le da uno un poco de susto, ¿no? Subirse a ese tren. Claro. Sí. Sí, es que hay una cosa muy interesante en esto porque antiguamente, pues hasta hace unos años, los trenes de alta velocidad en España eran monopolio del Estado. Okay. Pero ahora hay varias operarias que son privadas. Okay. Y este tren de Irio es un tren ¿Público-privado? Que es privado, tiene varios accionistas, entre esos una empresa italiana que es pública, pero la empresa en sí misma es una empresa privada, porque antes todos los trenes eran de Renfe, claro, ¿no? De los reales ferrocarriles españoles. Que es una empresa estatal. Que es una empresa estatal. Y abrieron el mercado, pues, para que otras empresas entraran, y de hecho, pues, antes había muy pocas líneas, y ahora hay muchísimas líneas en España para llegar y para cambiar de avión, que es mucho más rico viajar en tren que viajar en avión. Definitivamente, sí, es una delicia viajar en tren, pero ya con esto ya le entra uno sutico. No, porque igual, como, si la gente vea que Iragorri ya lo va a pensar 2 veces. Esas son cosas que... Sí. Es como, para que la gente se dé cuenta, por ejemplo, en esos trenes, los trenes rápidos, los de alta velocidad, Madrid-Barcelona es un trayecto que hace uno en 3 horas, en avión es 1 hora, pero naturalmente es mucho más rápido si uno quiere llegar a Barcelona, irse en tren, porque uno no tiene que llegar con tanta anticipación al aeropuerto, más el asunto de la seguridad, más el tema de que puede haber mal tiempo o que puede haber congestión en los aeropuertos. Ir de Madrid a Sevilla en carro pueden ser más o menos 4 horas y media, y en cambio uno en tren lo hace en 2 horas 25 minutos. Es decir, es fantástica la red de alta velocidad en España, y de ahí lo grave que es que se haya producido un accidente de estas características. Muy bien, la Liga Betplay, a esta hora se termina la fecha 1. El Cúcuta Deportivo, que se está estrenando nuevamente en primera, empata en su casa con el Once Caldas. Ya es minuto... ¿Qué dice ahí? Ya no veo. ¿Qué minuto es, Ole? 63, creo. Ayúdeme ahí, hombre. Es que Lancero. Es que está muy chiquito el número. Muy chiquito, sí. Está muy chiquito. Minuto 63, creo. 1-1, que está el partido a esta hora. Les estaremos contando de cómo termina el último juego de la jornada, de la primera jornada que la FM está siguiendo en detalle. Por ahora, escuchemos estas recomendaciones. Estamos de vuelta en Tarde Pero Llego y tenemos Jugueteando de Eva con su chico en segundos. Tarde Pero Llego. Soy Esther Expósito y así se siente el efecto Bretaña. Bretaña acompaña tus mejores momentos. La mejor calidad y rendimiento están en Harina Farallones, otro producto de Organización Solarte. Las tortas son más ricas con harina Los Farallones. Las galletas exquisitas, todo sabe más y más. Los pastelitos deliciosos con harina Los Farallones.